¿Nos puede apagar las luces de acá, por favor? Gracias. Soy el director del Movimiento Ciudadano Libertad. A lo largo de estos meses hemos utilizado una herramienta absolutamente importante para la comunicación con miles de ciudadanos, la página de Facebook. Y desde el principio fuimos víctimas de una serie de ataques de troles dirigidos por personajes oscuros que están acostumbrados a no tolerar el disenso y a no tolerar a la democracia. Recientemente, al fin, estos troles consiguieron su objetivo y Facebook ha cerrado nuestra página. Hay dos tipos de personas. Hay las personas que creemos en la libertad, en la decencia, en la honestidad, en la capacidad, en la democracia. Y hay personas que no creen en eso. Estas personas que no creen en eso no toleran el disenso, no toleran que las personas disientan de lo que ellos dicen. Y por supuesto harían cualquier cosa por callar la voz de quienes opinen diferente. Nosotros en Libertad hemos dado la batalla y continuaremos dándola, pero necesitamos de tu ayuda. Por aquellos que, como digo, estamos dispuestos a darlo todo para mantener la libertad, te pido, lucha con nosotros. Si quieres, apóyanos inscribiéndote en el movimiento. Si no, escribe a esta dirección. Y con esto habremos todos dado un paso importante. Gracias por defender nuestra libertad. Quisiera pedirles a los que tengan la voluntad que hagamos en este momento lo que nos pide. Busquemos en la página de Facebook, en sus teléfonos, en la página de Facebook, a José Miguel Fortín Magaña. Yo creo que todos los tienen como amigo ya, ¿no? Y si no, fue buen momento para agregarlo. Hagámoslo de un solo. Busquemos la página de Facebook de él y donde está este video, donde está el video, selecciónenlo y allá aparece el enlace para la dirección y va a ser la petición que reabran nuestra página. Ante todo, tenemos también la libertad de opinión, ¿no? La libertad de información, la libertad de comunicación. Y debemos ser conscientes que así como exigimos respeto, también debemos respetar la libertad de disentir. Es lo que hace grande la libertad. Entonces, después que dijo el video, ¿qué había que hacer? Aparece el enlace de solo dice hashtag video y hashtag San Salvador y luego hay otro video. Toque la foto. La foto de La dirección es change. pero bien raro porque no pueden cerrar una página. Ahí está. Entonces, donde aparece el video, que dice el primer video, que aparece ahí, me dice al final de en la página del doctor Fortín Magaña hay el primer post dice: la página de Facebook del Movimiento Libertad ha sido cancelada recientemente.
por un ataque masivo de troles que quieren quitarnos nuestro derecho de expresarnos libremente. Te pido que por favor nos ayudes a pedirle a Facebook que restituya nuestra página ingresando al siguiente vínculo y firmando nuestra petición. Y al final, si alcanzan a ver por acá, arribita del video, hay un link. Si ustedes, Ahí sale ya los nombres. ahí sale facebook.com, restablezcan la página del Movimiento Libertad. Y ahí proceden pues a firmar. Ahí bajito dice, firma esta petición, que tiene un par de datos, un correo nada más. De esa forma nos están ayudando a seguir comunicándonos con ustedes de una forma más clara y más transparente y más libre. Bueno, en las últimas semanas y en los últimos días hemos podido ver el accionar del gobierno y del partido en el gobierno. Y es así como este día el doctor José Miguel Fortín Magaña nos trae la ponencia magistral de quién enseñó al FMLN a buscar el poder total. Con ustedes, el doctor José Miguel Fortín Magaña, fundador del Movimiento Libertad. Muchas gracias. Buenas tardes. Durante los siguientes 40 minutos más o menos vamos a hablar de una serie de cosas que probablemente ya conozcan ustedes, pero que es importante recalcar, enfatizar, porque otras de esas cosas pasan bastante inadvertidas. Desafortunadamente las vemos tan cotidianas, las vemos tan de todos los días, que nos parece, gracias, que nos parece que es algo insignificante. De hecho, ocupamos palabras que nos enseñaron estas personas y que las empleamos con una facilidad pasmosa. Por ejemplo, ideología. Por ejemplo, de repente, movimiento ciudadano que nosotros mismos ocupamos. O otras palabras que son bastante más claras, que tienen que ver con el pensamiento marxista, que tiene que ver con las palabras burgueses, proletariado, proletario, etc. Pero ¿cómo estas personas aprendieron a utilizar el lenguaje? ¿Por qué utilizan este lenguaje? ¿Y cómo es que nosotros, los salvadoreños, nos vamos metiendo en un contexto cada vez más complicado dentro de la geopolítica internacional? ¿Cómo nos acercamos a la Unión Soviética de principios del siglo XX y cómo la Unión Soviética de principios del siglo XX se relaciona con México y cómo México se relaciona con Cuba más adelante, pero en el camino cómo aparecemos en el tinglado político? Cómo El Salvador en 1931 y en 1932 llega a tener una agresión comunista, y la palabra suena fea ya en estos días, como decía Héctor, hemos llegado a tener vergüenza de ocupar algunas palabras. ¿Por qué tenemos vergüenza de usarlas? De todo esto es de lo que vamos a hablar. La siguiente, por favor. George Santa Anna decía: aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Y esto lo vamos a ver vehementemente a lo largo de los siguientes minutos. A lo largo del siguiente tiempo vamos a darnos cuenta, la siguiente por favor, que estos tres personajes llegaron a cambiar la historia, pero no necesariamente la cambiaron por algo bondadoso o por algo bueno. Veremos cómo los aspectos teóricos de este señor que se llamaba Carlos Marx se relacionan con los aspectos también teóricos de este otro individuo que se llamaba Friedrich Engels, y tienen que ver finalmente con Lenin.
cómo Lenin de alguna manera se convierte en el politólogo de la teoría de estos dos individuos y cómo esto se lleva a la Unión Soviética, cómo existe en la Unión Soviética en un momento determinado una serie de pugnas y de purgas que terminan haciendo que Lenin mate a 10 millones de personas. 10 millones de personas fueron asesinadas por este señor que hablaba de la igualdad. Y más adelante, otros 20 millones de seres humanos serían destruidos, asesinados, sistemáticamente aplacados en su propia existencia por el sucesor de Lenin, que fue José Stalin. Cómo José Stalin empezó a tener una serie de condicionantes que le hicieron empezar a expandirse a lo largo de todo el planeta, y cómo llegó a hacer alianzas con grandes líderes de Occidente, como es el caso de Roosevelt y de Churchill en la conferencia de Yalta, y cómo tienen una serie de combinaciones que hacen que la Unión Soviética se vaya empoderando, hasta que en un momento determinado surge en el otro lado del mundo, en un pequeño país que es El Salvador, una serie de condicionantes que nos tienen ahora al borde, no del socialismo del siglo XXI, sino de un comunismo mucho más grave y mucho más cercanos de lo que hoy por hoy nosotros pensamos. Para entender a estos tres individuos, o más bien, para entender el socialismo del siglo XXI, hay que entender a estos tres individuos, y antes de esto hay que entender que las bases, curiosamente, fueron tomadas de un filósofo que no era marxista, que no era ateo, y que más bien era un idealista. Hegel, nacido en 1770 y muerto en 1831, siguiente por favor, fue un hombre que era eso, un idealista. Postkantiano, pensaba que todo el pensamiento humano producía una tesis, y que esta tesis eventualmente, como un péndulo, era yuxtapuesto con la antitesis, es decir, que lo que era originalmente la idea debía mutar, modificarse a lo largo de la historia a una antitesis, a lo contrario, y que finalmente de esa antitesis y de la tesis original saldría la síntesis. Este concepto de Hegel en algún momento fue importante porque también Hegel creía fehacientemente en la libertad. Creía que el ser humano debía ser libre y creía que debía buscar el conocimiento del absoluto. Era un idealista que creía en Dios y creía dentro de estos aspectos que la historia nos iba a ir llevando a la libertad, desde los momentos en donde el ser humano no era libre hasta un momento en donde algunos eran libres para finalmente llegar a una libertad plena de todos los seres humanos. Pero estos conceptos de este idealista fueron transformados, cambiados por este otro autor que es Engels, que nació en 1820 y murió en 1895. Hasta aquí, y déjenme advertirlo, durante la siguiente diapositiva vamos a estar hablando de algunos conceptos históricos que podrían ser ligeramente tediosos, y por ello tendríamos que hacerlos lo más potables posibles. En ese orden de ideas vamos a hacer no con tanto rigor científico, pero sí vamos a hablar de los elementos esenciales de cada uno de estos autores, particularmente de lo que Carlos Marx hizo y dijo, por qué lo hizo, por qué lo dijo, y cómo es que llega a ocurrir el marxismo desde la perspectiva de la Unión Soviética. Pero si nos quedamos ahí, no habremos entendido nada. No habremos entendido nada porque eso no es lo que está pasando en El Salvador. En El Salvador, hoy por hoy, no tenemos, aunque la palabra fue usada sobre todo durante la guerra civil, no tenemos un marxismo-leninismo en el partido del gobierno. Esto sería falso. Lo que tenemos es una distorsión histórica a partir de los conceptos marxistas en otro autor que se llama Antonio Gramsci. Por eso debemos hablar de Antonio Gramsci. Por eso nos vamos a referir a este último instrumento, digamos, de este conglomerado histórico que nos lleva hasta donde estamos ahora, para finalmente centrarnos en nuestro país.
En la segunda parte vamos a hablar de El Salvador y vamos a recordar cómo algunas cosas pasaron y ya nadie las recuerda, y cómo están ocurriendo nuevos elementos producto de la distorsión histórica gramsciana, y cómo nosotros nos lo vamos creyendo y vamos actuando como que si esto fuera una verdad absoluta, aunque el primero en hablar de relativismo fue precisamente Gramsci. Siguiente, por favor. Pues lo que hemos dicho de Engels es un revolucionario alemán, sirve de colaborador de Carlos Marx y es dirigente político de la Primera y la Segunda Internacional. Y aquí sí nos vamos a detener unos minutos, vamos a hablar de Carlos Marx, muerto en 1883, cosa curiosa, tanto Marx como Engels murieron en Gran Bretaña, es decir, en el país de la Revolución Industrial. De alguna manera pareciera ser que estos personajes, a pesar de odiar la industria y el comercio, de alguna manera se refugian en estos lugares en donde se permite la libertad de expresión y, como decía Jaime hace un rato, la libertad de disentir, que es precisamente lo que los llamados socialistas del siglo XXI realmente no toleran. El día de hoy, el día de ayer, ha habido personajes del gobierno central que han hablado casi de la insurrección en contra de la Sala de lo Constitucional. El día de hoy, el señor Eugenio Chicas ha expresado que está cansado de obedecer la ley, porque ha dicho que la ley está dada por la Sala de lo Constitucional, se refiere al Citrams, que es uno de sus tantos negocios, pues realmente le quita a ellos una posibilidad de ganar y por tanto están en contra de la Sala de lo Constitucional y lo dicen claramente. Esto es extremadamente preocupante. No se trata de un vecino de un barrio que hace un comentario al azar, se trata de un secretario de Estado. Se trata de una persona que tiene este cargo que de alguna manera nos está diciendo no hagan caso a la ley. ¿Por qué Eugenio Chicas dice lo que dice? ¿Por qué en un momento determinado actúa el gobierno de la República como actúa? Pues esto es precisamente lo que empieza hace mucho tiempo, en los 1800, precisamente con Carlos Marx. Hay tres facetas que me gustaría detenerme durante unos minutos para hablar de Marx. No son las únicas facetas y ciertamente lo que hizo y dijo Marx es bastante más que estas tres cosas. Pero esto es importante porque nos enseña tres elementos que identifican la razón de por qué los marxistas actúan de una manera específica. Primero está la faceta filosófica, que es un análisis de la historia. ¿Por qué la historia es como es? ¿Y cómo la utiliza Marx en sentidos específicos? Luego en la segunda faceta, que es la fase proyectiva, en donde ya no se ve el pasado, pero ahora se ve el futuro. Es decir, cómo va a ser ese futuro para la humanidad. Y en medio, la fase que es la revolucionaria, que habrá de cambiar ese pasado por un futuro específico. Estas tres facetas hacen darnos cuenta que Marx, el filósofo, que fue alumno de Hegel, como decíamos hace un rato, pero que a diferencia de Hegel era ateo y tenía una dialéctica materialista, pues expresaba que había cuatro ideas que eran de Hegel, pero que las iba a modificar bastante a su conveniencia. Primero, el ser humano tiene un solo objetivo, ese es el objetivo económico. La enfermedad del ser humano como ser humano es una enfermedad que él llama alienación. El ser humano ha perdido la libertad, dice Marx. Y como ha perdido la libertad, nosotros le vamos a ayudar a encontrar una forma de liberarse de esta enfermedad. Y esto vamos a hacerlo a través de un proceso dialéctico que es el proceso histórico al que nos hemos estado refiriendo. Porque según Marx, los seres humanos son lo que hacen. Es decir, cada uno de nosotros es lo que hace. El que es obrero tiene alrededor de su propia psique la condición de ser obrero, y eso es lo que es. Para Marx, entonces, al final hay dos tipos de seres humanos.
Uno son los seres humanos que definitivamente son los productores y los explotados. Y del otro lado están los explotadores. Para Marx, la historia está determinada enteramente por las condiciones en las que ese ser humano produce e intercambia los bienes. Es decir, para no hacerlo tan aburrido, pues estamos hablando de que según Marx, los seres humanos producen algo y eso que producen, pues lo gastan en sí mismos. Pero hay cosas que producen más allá de lo que necesitan y eso, que vamos a ver, se llama el excedente, es de lo que se quedan los opresores. Pero lo que es interesante en este momento es entender que para Marx, para que se produzca el cambio, es necesario el odio de clases. Si no hay odio de clases, realmente la clase oprimida, según él le llama, no se va a mover contra la clase opresora, porque la clase opresora, al fin y al cabo, tiene todo, y la clase oprimida, dice Marx, no tiene nada. Y como no tiene nada, pues tiene que tener algo para moverse de donde está. ¿Y qué es ese algo? Debe ser el odio. Debe ser el odio para poder cambiar a esa clase opresora y convertirse en la nueva clase. Ese es el elemento dialéctico histórico en el que Marx deberá insistir en que los seres humanos se alienan de su propia naturaleza cuando son explotados por otros seres humanos que les quitan el fruto de su trabajo. Y así la explotación surge de dos realidades. Primero, la gente produce más de lo que necesita. Lo que necesita para subsistir es lo propio y lo que es lo demás se llama excedente. Y por el otro lado, la producción se ha organizado basada en la división de trabajo. Quiero que oigan estas palabras porque se darán cuenta que para Marx esto es extremadamente importante porque es parte de la tríada perversa. Para Marx tres cosas son perversas: la división del trabajo, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero la división del trabajo, el comercio y ciertamente la industria y los que tienen los bienes de producción. Todo esto es lo que debe anular Marx. Pero estamos hablando de un teórico, estamos hablando de una persona que vive en el siglo XIX, estamos hablando de una persona que en un momento determinado pues hace una serie de construcciones, aunque en su vida personal no sea lo mismo que predica, pero hace una serie de construcciones teóricas que se yuxtaponen más adelante en la historia cuando la Unión Soviética aparece. Siguiente. Y Marx habla de la división de clases. Empezamos a recordar que era importante para Marx el hecho que hubiera odio de clases y que la clase dominada, la clase, como él dice, oprimida, pueda rebelarse contra aquellos que la oprimen. Entonces el trabajo se divide también y esto, ahí los tres enemigos que mencionaba hace un rato, hacen que aparezca el comercio, pero el comercio es realmente nefasto para Marx. El comercio, y por tanto cualquiera que haga comercio será un enemigo del marxismo. Y esto es interesante, porque al momento actual todavía no nos damos cuenta de esto. Y por eso creemos que en un momento determinado pues podremos hacer comercio y podremos intercambiar bienes y todo porque aparece un alba por aquí o una cosa por allá, pero no es tan simple. Lo que sucede es que detrás de este comercio hay un interés de tener una hegemonía y de gobernar más allá de lo que hoy por hoy se gobierna. Y esto es hacia donde vamos caminando sin que nos vayamos dando cuenta, porque todos hablamos de marxismo, todos hablamos de leninismo, todos hablamos de cualquier cosa parecida, como también hablamos de liberales y de conservadores y de esto y de aquello, pero no siempre hacemos un estudio para darnos cuenta que las cosas no son tan evidentes como se piensa, ni que lo que no es tan evidente no existe, porque sí existe. Bueno, pues la división del trabajo, el comercio y la propiedad privada son los tres grandes enemigos de Marx. Y Marx pretende que las masas, que es otra palabra que ocurre en el léxico marxista, las masas se levanten contra los explotadores. Porque según Marx, los explotadores utilizan estos tres elementos: la fuerza bruta, las ideas
y las instituciones. A las ideas Marx le llama ideología y a las instituciones le llama superestructura. Por favor, quiero que piensen un momento en 1880. Quiero que se acuerden de la famosa frase de Marx sobre que la religión es el opio del pueblo. ¿Por qué Marx dijo eso? Marx dijo esto porque las ideas y la red de ideas que justificaban la opresión se basaba en ideas religiosas y morales del momento. Por tanto, había que cambiar las ideas religiosas y las ideas morales. Los grandes enemigos del marxismo son la familia, la educación y la religión. Entendida la palabra religión no como un conjunto de normas dentro de una iglesia específica, sino el conglomerado, no del latín religare, sino del latín religionem, es decir, no volvernos a unir, pero mantenernos en la comunión con Dios. Y esos son los elementos centrales que llama a Marx a cambiar: la ideología y la superestructura, que son las instituciones que controlan esto. ¿Qué instituciones? Pues son las universidades, las escuelas, ahora sí, las iglesias. Las iglesias. Y la gran enemiga del marxismo del siglo XIX y principios del siglo XX fue precisamente la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa allá en la Unión Soviética. La Iglesia Ortodoxa, por supuesto, tuvo un devenir que tiene que ver con el cesaropapismo y que tiene que ver un poco con el aspecto de toda la Edad Media, tiene que ver con mantener una relación más o menos cercana con el Estado, y por tanto se vuelve menos incómoda la Iglesia Ortodoxa que la Iglesia Católica en Occidente. Y esta Iglesia Católica empieza a tener una serie de elementos que al final se oponen diametralmente al marxismo ateo. Y es el momento en donde Marx llama a la religión el opio del pueblo. Siguiente, por favor. Así pues, Marx empieza a cambiar la dinámica de la historia. La historia es la marcha hacia más eficientes formas de explotación, dice, desde los estados en donde existía la esclavitud hasta los estados en donde existe un capitalismo, pero todas son formas de explotación. Y según Marx, esta explotación debe cambiar a través de la lucha de las clases. Por eso el concepto que yo he venido repitiendo en estos minutos sobre la necesidad del odio de clases es eso, es una necesidad marxista. Porque si no existe el odio de clases, simplemente no va a haber una modificación de lo que él considera que es la forma más evolucionada de la misma explotación. Y como tiene que romperse esa explotación, hasta ahí el constructo teórico marxista, pues entonces tenemos, dice él, que cambiar en una lucha de clases en donde las cosas se modifican y los proletarios del mundo se unen. Y dentro de este proletarios del mundo unidos, realmente se consigue una nueva estructura. Lo esencial de entender esto es que para pasar de una etapa de la historia a otra, las relaciones de producción tienen que cambiar. Las relaciones de producción tienen que cambiar, decía Marx. Y fíjense que es interesante porque esto que está aquí en anaranjado, para Marx, en este momento, para Marx, cambiar la distribución del ingreso sin cambiar las relaciones de producción es de idiotas, y esa es la palabra que usa al referirse a los socialdemócratas o a los socialistas del momento. Es decir, no es que este hombre de alguna manera quiera cambiar el pensamiento y haga que todos los que son, llamémoslo de alguna manera según la Revolución Francesa, de izquierda, pues son sus aliados. No es así. De hecho, un poco más en el tiempo, cuando los bolcheviques toman el control de la Unión Soviética, se pelean y destruyen
a los mencheviques, que eran socialdemócratas y que eran personas que eran bastante más light, digamos, en sus concepciones sobre el cambio. Pero todo tiene que ver con este pensamiento de Marx. Estos son vulgares socialistas. Entonces, vuelve a ocupar la tesis, antítesis y síntesis de la que hemos estado hablando, y así se va pasando de un capitalismo, bueno, pasando del feudalismo al capitalismo agrario, del capitalismo agrario a los jornaleros, de los jornaleros a los obreros y a los proletarios del mundo. Siguiente, por favor. Y entonces aparece la visión comunista. Marx piensa que la progresión no es infinita. Marx piensa que en un momento determinado la progresión va a parar cuando se llegue a la utopía, aunque el término es de Santo Tomás Moro, pues no tiene nada que ver con esto, pero lo estoy ocupando a propósito, que es algo imposible, pero él piensa que la historia va a tener un fin cuando se establezca el comunismo. Y este comunismo tiene una serie de características. Cuando se instale el comunismo, no habrá ni división del trabajo, ni comercio, ni propiedad privada, que como hemos visto son los tres grandes enemigos de Marx: el comercio, la propiedad privada y la división del trabajo. Pero tampoco habrá Estado, porque el único objetivo del Estado es la represión de los explotados, y como ya en el comunismo no habrá explotación, pues ciertamente el Estado, según Marx, va a desaparecer en un momento determinado. Pero, siguiente, por favor. Pero aunque este es el constructo último de Marx, Marx no dijo cómo estaría organizada la producción en el comunismo, pero según él, se llegaría a él por estas cuatro cosas: por la dictadura del proletariado. La dictadura del proletariado, como en la Unión Soviética, en la cual se va a prohibir, y así sucedió, en la Unión Soviética se prohibió la propiedad privada y el comercio. Pero hay una fase intermedia. Todavía hay un excedente. ¿Se acuerdan que el excedente era lo que sobraba después de que alguien producía lo que necesitaba? Entonces, el ideólogo del teórico que era Marx, el ideólogo que es Lenin, decide que el Estado se debe apropiar de este excedente. Y por eso en la Unión Soviética el excedente, o en otras palabras, todo, pertenece al Estado. Y nadie es dueño de nada, excepto el Estado, que es dueño de todo. El Estado, según Marx, pues va a tener que oprimir a muchas personas, pero sobre todo y ante todo lo va a hacer con los enemigos del proletariado. Pero aquí me quiero detener un minuto, porque ya es momento de empezar a hablar de El Salvador. Es que hace unas pocas semanas, y alguien nos decía, ustedes como que le han dado demasiada vuelta a ese panfleto que estuvieron tirando en las escuelas, en donde el FMLN decía que todo el mundo era enemigo de ellos, y que desde la NEP hasta la Cámara de Comercio, pasando por la Asociación Salvadoreña de Industriales, por supuesto las gremiales, los sindicatos independientes, los medios de comunicación, hacían la referencia sobre TCS, pero obviamente se referían a cualquier medio de comunicación que fuera independiente. Todos eran enemigos del gobierno, decía nuestro gobierno. Y esto es interesante si no fuera tan dramático, porque lo que nos están diciendo es que nos estamos acercando a una situación en donde todos los que son enemigos del gobierno deben ser oprimidos. Y esta opresión está, lo veremos en unos minutos, mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. Por eso es que gente como el Movimiento Libertad y otras personas son atacadas constantemente. Por eso cada uno que escriba en el periódico o en un momento determinado haga algún comentario que no satisface al régimen, inmediatamente es destruido por troles o por cualquier otra cantidad de personas que no toleran el disenso. Por eso es que estamos en un peligro real, y por eso es que tenemos que hacer algo, y por eso es que estamos aquí. Siguiente, por favor. No, anterior.
Este es Jaime Handal cuando estaba joven. Salió corriendo porque sabía que iba a salir ahí. No, sí, así es, gracias. Pues que parece Jaime Handal, realmente ganas le dieran, pero no es. Siguiente. Porque se convirtió en esto. Siguiente. Que se convirtió en que se convirtió en el último de los Stalin. José Stalin fue el hombre más malvado que ha habido en la historia moderna. 20 y tantos millones de personas fueron asesinadas por él. Sus antiguos aliados, uno tras otro, fueron asesinados porque en una paranoia siniestra terminaba matando a cualquiera que estuviera cerca. Se dice que en una ocasión mató al guardia de seguridad porque la esposa del guardia, es un hecho real, le había hecho unas zapatitas de peluche para que estuviera más o menos cómodo mientras hacía guardia. Y entonces Stalin pensó que esto era una forma de atraparlo o de asesinarlo en la noche y lo mandó a justiciar. José Stalin no solo mató a las personas en la Unión Soviética, y ahí es donde empiezan a acercarse los condicionantes de lo que es la geopolítica. Y tenía un enemigo que había sido su enemigo desde el principio, y no porque fuera un hombre particularmente bondadoso, me refiero a Trotsky. Trotsky era un personaje que había empezado al principio siendo del bando de los mencheviques y era enemigo de los bolcheviques, pero poco a poco se fue acercando más a los bolcheviques, y en un momento determinado era todavía más a la izquierda, si vale el término, de lo que era José Stalin. Y se fue a México, y allá en México estaba cuando José Stalin mandó a un español de apellido Mercader para que lo asesinaran, porque no toleraba el disenso. Dicen que la casa de Trotsky es una casa embrujada. No sé si es cierto, pero lo que sí es que desafortunadamente Stalin mató a cuantas personas pudo. El único al que no mató fue aquel que le parecía bastante estúpido, que no levantaba la cabeza. Se llamaba Nikita Khrushchev. Y Nikita Khrushchev le decían que bailara como Son Popo, y se ponía en el suelo y le hacía como Son Popo, y que hiciera como Chuchito y le hacía como Chuchito, y Stalin se reía de él y mató a todos menos a Nikita Khrushchev, que fue, ustedes lo saben, el que lo sucedió, y hay quienes dicen que lo mató también. La cuestión es que José Stalin fue un verdadero dictador que empezó a producir o a exportar este concepto que ya no era marxista puro, pero que ahora tenía todos los elementos alrededor de una nueva forma de marxismo, que era el stalinismo. Pero Marx, yendo con él un poco, mantiene el concepto o nos habla de la moralidad burguesa. Fíjense lo que él llama la moralidad burguesa, y volvamos a hablar de El Salvador, y voy a mencionar a un amigo mío, pues creo que un buen hombre. Lo único que pues la gente piensa que él no es marxista, y se equivocan. Estoy hablando de Dagoberto Gutiérrez. Dagoberto Gutiérrez es absoluto marxista, absoluto marxista. Y quiero que si alguna vez tienen a bien oír el canal en donde salimos él y yo, se van a dar cuenta que él hace una serie de referencias que están contenidas en el concepto de Gramsci a continuación. Pero lo que es interesante ahorita es que él siempre habla de la moralidad burguesa, de las ideologías, de que ya se murieron y que no sé cuántas cosas y que ahorita hay que cambiar y que es el sistema el que ya no sirve. Pero es que ese es el sistema que ya no sirve, que es el sistema neoliberal de la derecha y de la no sé qué cosa. Es parte de un constructo que empieza siendo marxista, pero que termina siendo gramsciano. Como la moralidad burguesa es parte de la explotación, no hay que obedecerla. Y a las instituciones que van de acuerdo a esa moralidad burguesa, como la Sala de lo Constitucional, por ejemplo,
tampoco hay que obedecerlas, porque esto es parte de nuestro enemigo. Está entendido, para que no se vaya a comprender mal, que no estoy diciendo que eso sea cierto, estoy diciendo que este es el constructo que hacen los marxistas sobre todo lo que está pasando. Todo lo que ayude al comunismo, esto al final es eso, todo lo que ayude a que el comunismo triunfe es moral, y todo lo que lo detenga, según los marxistas, es inmoral. Por tanto, dentro de esta percepción, dentro de este conocimiento, pues realmente todo lo que se acerque a esta posición ideológica será moral, y todos los que nos alejemos de ellos deberemos ser destruidos. La destrucción, ya sea a través del desgaste de la imagen, a través del desgaste de la persona, a través de la exclusión, de mandarle a alguien a un sitio allá en la Siberia, o de mandarle a alguien a matar. Cualquier cosa es válida, porque la moral marxista es diferente de la moral capitalista, y es diferente de la moral conservadora o de la moral liberal, en el sentido de creer en las libertades. La moral marxista es una moral que básicamente es ideológica, y que por tanto todo es moral o inmoral de acuerdo a si nos sirve, dicen los marxistas, o a si no nos sirve, y de acuerdo a esto nada más. Y entonces nos detenemos aquí en este personaje que también se parece a ¿cómo se llama? Aquí yo le hago un poquito parecido a Max Mujica, tal vez. Se parece. De jovencito. Pero este personaje se llama Antonio Gramsci. Y aquí quiero que sigan conmigo las siguientes 3 o 4 diapositivas, porque son extremadamente importantes. Gramsci murió en 1937 y murió en condiciones que él no supo nunca que iba a llegar a tener tanta influencia. Gramsci era un líder del Partido Comunista Italiano que escribía en los periódicos comunistas del momento. Era una persona que escribía, que hablaba y que decía arengas, pero se dio cuenta que el Partido Comunista en su país no atraía a la gente. ¿Por qué no atraía a la gente? Porque Italia era un país católico, y porque Italia era un país pobre en ese momento. A los países se les olvida su propia pobreza rápidamente. Lo digo con cariño, pero a España se le olvidó que era pobre más rápido de lo que ha salido de la pobreza. Es decir, España es un país pobre todavía. Italia en el norte mucho más rico que en el sur, pero en general en este momento era un país pobre. Y en este sentido, él se dio cuenta que la economía tenía una importancia vital, pero no pensaba que ese cambio en la economía iba a producir una rebelión. De hecho, Gramsci sabía que ¿qué dice la Iglesia Católica, por ejemplo? La Iglesia Católica y todas las iglesias cristianas de alguna manera, pero sobre todo la moral católica, porque tiene que ver con Weber y la moral protestante, se llama el libro, pensaba que la pobreza es una bendición de Dios, bienaventurados los pobres y este tipo de cosas. Por tanto, no iba a haber un cambio solo por el aspecto económico, sobre todo en los países que creyeran mucho en Dios. La rebelión tenía que ser de una manera distinta. Gramsci se salvó de aquel salvaje que estaba mencionando, de Stalin, porque también lo mandó a matar. Pero resulta que Benito Mussolini, otro salvaje, en este caso fascista, lo encerró en 1926 y lo condenó a 20 años de prisión. Ahí en la cárcel empezó a escribir. Mala hora que pasó esto, pero Gramsci se salvó, empezó a escribir y escribió los cuadernos desde la cárcel. Entonces, las ideas más influyentes de Gramsci las he resumido en estas que a continuación se ponen. Desarrolló la teoría de la hegemonía cultural. Y esto es bien interesante, porque básicamente lo que Gramsci hace es cambiar el concepto de la cultura.
Vamos a cambiarlo a través de un relativismo histórico. Y se dan cuenta con qué facilidad nosotros hablamos ahora del relativismo. Es que todo es relativo, decimos, sin ni siquiera entender lo que estamos diciendo con esto. Es que todo es relativo. No, señores, la verdad es absoluta. Y es absoluta. Que cómo la entendamos nosotros, eso es otro rollo, pero la verdad es absoluta. Pongámonos de acuerdo todos, levantemos la mano todos y por el unísono digamos que a partir de hoy, en este instante son las 10 de la mañana. Pues aunque lo digamos, siguen siendo las 7 de la tarde, o la hora que sea, las 7:15. Siguen siendo las 7:15 de la tarde. No porque nos pongamos de acuerdo, porque hay cosas que no son democráticas, simplemente son absolutas. Es absoluto que se murió Gustavito. Y es absoluto que se murió, como se llama el otro hipopótamo, porque aquí se mueren todos los animales. O sea, bueno, no todos, algunos siguen. Bueno, eras tú. Yo de ese no hablo, fíjate. No, pero no me acuerdo si eras tú el que decía que estaban haciendo una petición para que el director del zoológico se fuera a cárcel, a centro penal, ¿verdad? Sí, pero no sé, creo que era algo, una cosa buena. Bueno, pues la cuestión es que Gramsci habla de la hegemonía cultural y del relativismo histórico, y ojo con esta parte que es tal vez lo más interesante. Lo voy a leer textual. La ruta a la revolución no es cambiar las condiciones de la producción con una rebelión violenta, sino capturar las ideas, ¿se acuerdan? La ideología. Y las instituciones, la superestructura, y sustituirlas gradualmente. Según Gramsci, si se van sustituyendo las ideologías y las instituciones gradualmente, es como lo del cangrejo, nadie se da cuenta. Y cuando vienen a darse cuenta las personas, es demasiado tarde. Para conseguirlo, debe dejarse la historia como un concepto enciclopédico y cambiarlo por un aprender dinámico relativista. ¿Qué quiere decir esto? Le vamos a enseñar a los niños algo diferente. Vamos a cambiar la historia. La vamos a cambiar ya. Y por eso, con gran dolor, discrepo del pensamiento de la doctora Tamara Subú, quien nos acompañó en este mismo foro hace algunas semanas. No me puede hacer la caridad, gracias. No tomárselo, sino de gracias. La doctora Tamara Subú decía aquí mismo que El Salvador está en pañales respecto a Venezuela, pero me temo que eso no es cierto. Me temo que El Salvador está mucho más adelantado en la metamorfosis ideológica de Gramsci que lo que está Venezuela, porque nosotros empezamos en 1931 y hemos continuado a lo largo de todos estos años, y hemos sido muchas veces tontos útiles, y hemos cambiado la historia para producir nuevos héroes, porque al producir nuevos héroes destruimos la nacionalidad. Y por eso lo que ahora tenemos, pues nada más son las pupusas. Y nos parece que las pupusas es todo lo que es importante. Entonces estamos peleándonos con los hondureños porque los hondureños dicen que las pupusas se las inventaron ellos. Lo otro no importa, pero las pupusas sí. Y no es así. Lo que pasa es que ahora y en estos momentos estamos mucho más adelantados en esta sustitución de las ideas. Y este cambio ha hecho que los niños empiecen a creer que ya no son niños, que ahora son adultos. Podría ser cualquiera de nosotros, porque cualquiera que en 1931 hubiera sido un niño, pues ahora, pues no sé, además de la doctora Rodríguez, no sé quién pero todos los demás, pues vamos creciendo en la edad. Mucho dolor, aún para los que no quieren crecer, pues, o sea, una pena por Naib, pero también se va a hacer bien. Vamos a ver. De manera que lo interesante de toda esta historia es que Gramsci hace una condición interesante, y ahí, señores, señoras, están ustedes.
porque Gramsci piensa y dedica un capítulo especial para los intelectuales. Fíjense que para Gramsci las masas deben llevar a cabo la revolución social, de acuerdo que se vayan sustituyendo paulatinamente la ideología y las instituciones. Pero los intelectuales son necesarios para conseguir el cambio, sustituyendo el discurso ideológico. Por eso es que los conceptos hegemónicos empiezan a cambiar y los intelectuales hablarán de consenso. Fíjense bien en esto. Quienes polaricen con las nuevas ideas deberán ser señalados como retrógradas y obsoletos. Lo in, lo moderno, es no polarizar. Lo moderno es decir, yo estoy bien con todos. Yo estoy de acuerdo contigo, pero también contigo. Pero ¿cómo puedes estar de acuerdo con este que está diciendo lo contrario de lo que dice este? Sí, pero eso no es moderno. Lo moderno es que yo no me voy a pelear con nadie. Voy a hacer todo bien bonito. Y bien bonito es la nueva forma de hacer política. Y esta nueva forma de hacer política está en la izquierda y está en la derecha. Y es extremadamente peligrosa. Es extremadamente peligrosa porque al final resulta que todos los obsoletos y los retrógradas se van quedando, los nuevos intelectuales se avergüenzan de decir que son de determinado signo político, y este grupo de intelectuales, acuérdense de los hindús o de los indios, no es una clase social. Las clases sociales, pues hay clase alta, clase media, media baja, media no sé qué, clase baja, etcétera, etcétera. Los intelectuales pueden estar en todas las clases sociales. ¿Quiénes son los intelectuales? Los intelectuales son los periodistas, los intelectuales son los abogados, los intelectuales son los ingenieros, los intelectuales son pues, algunos médicos, los intelectuales son muchísimas personas. Somos todos nosotros. Los intelectuales son los estudiantes universitarios. Los intelectuales son los economistas. Pero todos tienen que cambiar su forma de ver las cosas, porque estos no son una clase social. Hay intelectuales millonarios, hay intelectuales muy pobres, son una casta, son una élite. Deben sentirse superiores y dentro de este sentido de superioridad deben cambiar las cosas. Y esto es lo que está pasando en El Salvador. En El Salvador, igual que el concepto de Gramsci, la ideología y las instituciones deben ser sustituidas paulatinamente sin que los enemigos, y la palabra es enemigos, lo noten. Particularmente donde sea el caso, la Iglesia Católica debe ser infiltrada y utilizada a favor del cambio. No es más el opio del pueblo. Esto lo dijo Gramsci. No lo estamos diciendo hoy, solo lo estamos repitiendo hoy. La iglesia debe ser infiltrada, y particularmente Gramsci habló de la compañía de Jesús. Porque la compañía de Jesús, los jesuitas, habían sido el baluarte en contra de esta serie de modificaciones. Por tanto, el objetivo principal de Gramsci en la primera mitad, en la primer tercio del siglo XX, fue infiltrar a la compañía de Jesús. Ojo con esto. Piensen en El Salvador. Piensen, lo digo con todo respeto, yo lo estudié en el externado, pero piensen en por qué los jesuitas de los 70s y 80s agarraban las mentes más brillantes para hacer cambios. Me avergüenza que nunca me agarraron a mí. Pero ¿por qué estas cosas pasan así? Siguiente, por favor. Y entonces, Gramsci dice que hay 3 focos de atención primaria, que son la familia, la iglesia y la educación. Y ahí es donde nosotros tenemos un problema. Bueno, terminemos aquí diciendo que al terminar el proceso, los ciudadanos deberán sentirse avergonzados de pensar de una manera diferente. Tú sos de derecha. Me encantó que lo dijeras, Héctor, porque eso da pena hoy. Eso parece ser que da pena.
Le preguntan a alguien en televisión, ¿y usted es de derecha? Bueno, yo soy un hombre de derecho. No, pero es de derecha. Bueno, sí, la verdad es que no soy de izquierda. Bueno, ¿y es de derecha? Bueno, mire qué bonito el pajarito, mire. O sea, no contestar nada. Es cambiar las cosas. Es decir las cosas como un nombre eufónico, pero que no es el verdadero nombre de las cosas. Por amor de Dios. Eso está tanto como alguien que cree en Dios y que niegue a Dios. Hombre, es que después de todo, aquello de que a los tibios los vomitaré, es válido en la religión y es válido en la política. Y ese es el problema que tenemos. Que ahora hay la necesidad de incorporarse a esta nueva sociedad. Y ahí acuña el término de sociedad civil. Porque es Gramsci el que acuña el término de sociedad civil. La sociedad civil. Estamos terminando, que yo me emociono y después no termino nunca. Siguiente. Ya se me durmió aquí. Siguiente. Ahí nos vamos. En las épocas leninistas, el ataque fundamental a las democracias liberales era violento, como sucedió en Rusia, en China, en Vietnam. Vietnam es posterior, es bastante posterior a que Gramsci hubiera muerto, pero es que hay como dos corrientes. Está la corriente leninista, que es la corriente más violenta, que vamos a ver que en nuestras dos guerras civiles pues han tenido que ver con esto. Es la forma más o menos leninista. Siguiente. Y ahí la actitud era amenazante para inyectar miedo. Siguiente. Pero ahora con Gramsci la actitud es contraria. ¿A qué viene? Hay que dormir al adversario, bajarle las defensas mientras ellos se toman la ideología y las instituciones. Siguiente. Hay que calmar a los burgueses, decía Gramsci. Siguiente. Hay que simular que los comunistas se han convertido al liberalismo y hacer que los burgueses crean en ellos. Empiecen a pensar, por favor, en El Salvador. Empiecen a pensar en lo que está pasando, qué es lo que la gente hoy dice. La gente dice, si no eran tan malos, llegaron al poder y no cambiaron nada, no cambiaron la superestructura, pero están minando las ideas y el ideario para terminar cambiando esto. Esto está pasando enfrente de nuestros ojos y si no hacemos algo, va a terminar más pronto de lo que quisiéramos, porque nos queda la sala de lo constitucional. Pero solo un año más. Por eso digo, nos queda. Y tal vez la fiscalía. And that's it. Se acabó. Yo me jactaba que medicina legal era independiente también, pero eso era antes de que la Mayula se muriera. Así que no podemos hacer nada. Siguiente. Hello. Las lecciones de Gramsci y la vergüenza. Porque básicamente lo que hace Gramsci es producir esa vergüenza en cada uno que no piensa así. Más que nada hay que hacer que la derecha se sienta avergonzada de ser derecha. Hay que hacer sentir que todas las fuerzas de intelectuales son de izquierda, mientras que los de derecha son un atajo de ignorantes. Esto es bien interesante porque nosotros nos lo llegamos a creer. Todo el tiempo estamos diciéndolo. Es que los de izquierda son tan intelectuales. Es que los de izquierda saben tanto. Francamente, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? O sea, yo quisiera conocer un izquierdista con el que se pueda debatir en serio. Me encantaría producir un debate con esta gente. Por amor de Dios, si tenemos un montón de herramientas y no las aprovechamos y por el contrario dejamos que los izquierdistas nos hayan tomado la delantera con la farsa de que son invencibles y la farsa de que van adelante que nosotros y la farsa que son los intelectuales y nosotros somos los tontos. ¿Y qué pasa si hay gente corrupta? La siguiente, por favor. Si hay gente corrupta en la izquierda. Otra vez hablo de Dagoberto. Oigan ustedes en cada día jueves y van a oír con frecuencia que Dagoberto dice: es que el gobierno es de derecha. Oílo bien, Mauricio.
Y esta condición es que todos los del FMLN en el gobierno son de derecha. ¿Por qué dice que los del gobierno son de derecha? Porque son corruptos. Y como son corruptos tienen que ser de derecha. Porque esa es la estructura de Gramsci. Porque eso es cambiar. Todos los corruptos son de derecha. Y si el gobierno es corrupto ya no se puede ocultar su corrupción, entonces lo vamos a hacer de derecha. Para que la gente de izquierda siguen siendo los buenos, los únicos que pueden sentir empatía. Hay que hacer sentir que tener dinero, que tener utilidades es ilegal, es inmoral y es un robo. Y hay que hacer sentir a la derecha que ser simpatizantes de la izquierda es elegante. La gente de derecha elegante tiene amigos de izquierda. Es amigo de los Clinton y es amigo de ¿cómo se llama? De Obama y sería socialista si viviera allá en Europa. Eso es lo elegante. Lo pesado, lo que no convierte que Trump sea un santo, porque ahí difiero de Héctor, porque Héctor piensa que es San Trump y yo digo que es San Trumpudo, ¿verdad? Pero realmente todo esto es el concepto de Gramsci aplicado al aquí y a la ahora. Y finalmente, en El Salvador hay dos momentos: el momento de corte leninista y el momento que es el actual de corte gramsciano. En el momento de corte leninista ocurre en 1931, la gente habla del 32, no sé por qué, porque la rebelión de los pueblos indígenas, apoyados por el Socorro Rojo Internacional, no se trata de gente que realmente no sabía lo que estaba pasando, sí se sabía lo que estaba pasando. El Socorro Rojo Internacional estaba actuando y dentro de este accionar hubo una revolución que empezó en 1931. El país había caído en una cosa interesante, ojo con cualquier parecido con la actualidad. El país había tenido un gobierno populista que había hecho por primera vez en su historia caer al país en el impago. No se le pagaba ya a las personas, no se le pagaba a los profesores o a las personas que vivían de esto, y lo que hacían es que les compraban los pagarés que les daban, y esos pagarés a ellos sí se los pagaban, pero ellos se quedaban con un excedente. Ese excedente sí era nefasto y perverso. Empieza una revolución que dura relativamente poco, es en occidente de la República. Empieza en noviembre de 1931, se pone fuerte en el diciembre del 31, enero y febrero termina, del 32. Y después viene una serie de gobiernos de corte militar y viene una nueva guerra civil en los años 80. Estas guerras fueron básicamente patrocinadas por uno de los dos bandos del corte leninista. Pero de corte gramsciano, y esto es muy deprimente, muy triste, aparecen nuevos textos de educación en los gobiernos del partido de oposición actual, en los gobiernos de Arena, aparecen nuevos textos en donde se dice que la oligarquía causó la guerra. Y esto sucede no porque la ministra de ese momento se haya dado cuenta, a lo mejor ni cuenta se dio, pero porque había personas que ya estaban trabajando desde mucho tiempo atrás y estaban cambiando los conceptos de la cultura. Así se cambian las ideas y se infiltran las instituciones, se cambia la historia y se evitan las tradiciones. El FMLN finalmente llega al poder y todavía no cambia la superestructura. ¿Por qué? Pues la gente dice que era un mito de la derecha oligárquica, recalcitrante, que no entiende las cosas. Pero no es así. Estamos, señores, terminando, pero lo que les quiero decir, y vamos a ver en la siguiente lámina en un segundo, ahí déjela, es que se cambia la historia y se cambia la cultura. Esta lámina la saqué de internet, no la modifiqué en nada a propósito. Próceres del Salvador, y le han puesto, alguien le puso, decía John Maynard Keynes.
¿quién es John Maynard Keynes? El salvador del capitalismo. Ahí en esa lámina les está diciendo que esos no son los próceres de la independencia. Les está diciendo que de acuerdo a este capitalista desgraciado Keynes, entonces estos son los nuevos próceres, los próceres, pero que no son realmente los próceres. Por eso es que el 15 de septiembre cada vez es menos importante. Por eso es que realmente no interesa ni al gobierno, y tristemente a nadie, los colores de la bandera. Y por eso es que hace muy poco, otra vez, otro error histórico, en Gobiernos de Arena, siguiente por favor, aparece este caballero que se llama José Mariano Calderón y San Martín, y este otro que se llama Miguel José de Castro y Lara como los nuevos próceres de la independencia. Si alguno de ustedes no lo sabía, pues estos son los nuevos próceres de la independencia. Y si la gente joven lo sabe, pues déjenme decirle que estos dos señores, sepa Dios si existieron. Porque no hay ningún dato histórico que demuestre la existencia de estos dos próceres que habían pasado inadvertidos y escondidos en la historia por 180 años. Y entonces, ¿de dónde son las fotografías? ¿Será que había una Polaroid en ese tiempo? Pues no. Resulta que es un invento de un dibujante del Ministerio de Educación. Y eso lo hace la derecha, lo anuncia el viceministro de Educación del momento, de Paco Flores, y dice que el señor Marín, y dice que han descubierto a los nuevos próceres. Y cuando un periodista brillante lo cuestiona y le dice, bueno, y si estaban ocultos, ¿cómo es que sabe que esas eran las caras? Es que lo hemos sacado por deducción, dice. Entonces, hemos hecho un análisis de la fotografía, dice eso, de la fotografía, y estos dos estaban ahí, no eran ninguno de los otros, por tanto son los próceres. Ahora, ¿ahí termina el cambio de la historia? No. Termina con alguien que fue un forajido. Un forajido, no hizo nada. Simplemente llegó, se metió a la iglesia, se robó la alcancía, y cuando iba saliendo se agarró la corona de San José y se la puso en la cabeza y se fue a una montaña, y ahí se peleó con los soldados españoles y se lo tronaron. Este es el nuevo prócer, se llama Anastasio Aquino, rey de los Otomanos. Entenderán que tampoco esta es una figura real. Nadie sabe cómo era Anastasio Aquino. Podría ser igualito a mí, podría ser igualito a Rodolfo, podría ser igualito a cualquiera. La única que puede saber es la doctora Rodríguez. No lo quiere decir. Vamos a hacer una nueva intención para que la gente vote pidiéndole a la doctora Rodríguez que nos diga si los próceres existieron y si este maestro fue así. Siguiente, por favor. Y con esto termino, señores. El régimen y el control de las instituciones. De un lado están los enemigos, los partidos de oposición. Siguiente. Los industriales y los comerciantes. Siguiente. Los sindicatos libres. Siguiente. Los medios independientes de comunicación. Siguiente. Los movimientos no alineados y de corte liberal. Y los aliados, siguiente, por supuesto, la iglesia. Pues la iglesia sigue siendo enemiga. No la teología de la liberación. De eso vamos a hablar del otro lado. Los aliados, la pseudo oposición ligada por dádivas. Ahí en mi pueblo le dicen porque agarran cosas. Siguiente, los sindicatos de fachada y las organizaciones, la sociedad civil y las instituciones educativas alineadas al partido. Siguiente, la teología de la liberación, que es una clarísima aliada del régimen. Y ojo con lo último, porque esto nos toca a todos. El gran aliado del régimen es la división de la derecha. Si nosotros persistimos en la división de la derecha, porque yo soy del grupo de los no sé qué, y yo soy del grupo de los no sé cuántos, y yo le saco la lengua a estos y le saco la lengua a estos otros, dentro de 2 años el FMLN va a completar su misión, que está mucho más cerca de lo que nosotros quisiéramos. Por todo eso, siguiente,
y porque realmente creemos en El Salvador, debemos recordar que Dios debe ser nuestra fuente para mantener la unión con la libertad. Muchas gracias. Agradecemos al doctor José Miguel Fortín Magaña su ponencia, muy interesante. Abrimos el espacio para algunas preguntas e inquietudes que tengan la concurrencia. Por cuestiones de tiempo vamos a tratar de hacerlas cortas y en grupos de 3 para poder irlas evacuando. Alex. Sí, José Roberto Aguilar. Realmente sí estamos alienados, utilizando, por ejemplo, 2 bandos en conflicto, utilizando el término guerra civil. Y yo quiero decirles que en 1932 hubo un plan comunista que levantó toda la zona occidental, en donde ese plan decía asesinar, matar a todo mundo que no estuviera con el Socorro Rojo. Ese documento casi nadie lo conoce. Y esos mataron más o menos como 300 personas. Leyendo la historia, de parte del gobierno fueron otros 300 muertos, total fueron 600. No fueron 30,000 como lo hacen. Cuando el general Martínez dijo, no creo en la historia porque la historia la hacen los hombres, en el contexto que él quería decir era que la historia la cambian los comunistas, ¿verdad? Ahora, quiero seguir un poco más adelante. Hay datos que no los conocen, por ejemplo, un plan de gobierno que el FMLN lanzó en 1980. Ese documento casi nadie lo conoce. Hay otro documento referente a esta evolución que cambia y es muy difícil de escudriñar, pero en 1963, Angelo Giuseppe Roncalli, Juan 23, hizo un pacto con los marxistas. Era Nikita Khrushchev. En aquel tiempo pensaban que el comunismo era indetenible y que iba a dominar el mundo, ¿verdad? Entonces, quiero concluir que la guerra que nosotros hemos vivido aquí ha sido una ataque marxista dirigida por el Partido Comunista, iniciada en 1921. Bueno, en 1925 se fundó el Partido Comunista en Guatemala, ¿verdad? Desde ahí pues ya viene evolucionando para acá. Pero lo que quiero decir es que esta agresión marxista dirigida por el Partido Comunista, como muy bien lo ha expresado en los datos históricos, todavía no ha terminado y no nos hemos dado cuenta, como muy bien lo ha expresado. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas noches a todos. Héctor Aguilar, no. Solamente honestamente yo tenía una idea diferente a la compañía de Jesús. Ahora de verdad me causa sorpresa que estén del lado de los aliados de estos pensadores. No, ya no. Digo que Gramsci pretendía infiltrar a la compañía de Jesús, y la verdad es que la infiltró, pues. O sea, no hay duda. Digo que la iglesia que no está alineada con la teología de la liberación, pues todavía puede considerarse aliada, pero los que están de acuerdo a la teología de la liberación, y les recuerdo, bueno, usted lo sabe, que Yacuría y compañía pues eran los artífices de la teología de la liberación, ¿verdad? Ahora, esto que los hace verdaderamente cercanos a la izquierda no quita la torpeza de si es que fueron el ejército el que lo mató, porque fue una torpeza, si eso fue cierto. Si fueron nosotros, pues son brillantes y ahí lo han dejado, ¿verdad? Lo que quiero decir es que efectivamente estamos en una situación de una guerra que no ha terminado y que no va a terminar hasta que nosotros nos pongamos las pilas, pues. O sea, una generación ya lo hizo y depende de las nuevas generaciones que lo sigamos haciendo. Buenas tardes. Yo creo que el planteamiento está claro.
hacia allí nos están llevando. La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para detener eso? Porque ahí le faltó un aliado de la izquierda son los apáticos, y los apáticos es un buen bloque. ¿Qué hacemos con eso? No sé, Jaime, si te viste ahí en la foto. Bueno, señores, fíjense bien ustedes, realmente creo que han dicho una gran verdad. La apatía es la gran enemiga. Ahora, ¿por qué se produce la apatía? Bueno, en gran medida se produce porque muchas personas creen que realmente esto de la agresión marxista y Gramsci y Marx y todo esto ya está pasado de moda y no va a ocurrir. Quiero decirles que hay grupos de la sociedad no organizada en partidos políticos que hemos empezado a hablar para tener una alianza que pues sea una alianza mucho más poderosa y sin protagonismos particulares condiciones. Creemos que podemos hacer un cambio. Queremos agradecer la presencia de 1+1 que ahora está con nosotros y realmente pues el apoyo que tanto Libertad va a dar a 1+1 como esperamos 1+1 a Libertad. También estamos en pláticas muy cercanas con 300, como ustedes lo saben, y con otros movimientos de gran relevancia para poder sacar el país adelante. Porque lo tenemos que sacar, porque resulta que hemos llegado al punto que creemos que cualquiera que se meta en política es corrupto, y creemos que los malos se meten en política y los buenos no se tienen que meter en política. Pero entonces dejamos que los malos hagan las cosas y dejamos, y esto yo me he llevado una decepción muy grande en estos últimos años, porque he visto gente que yo creí que era gente honesta y al final resultó que eran un atajo de sinvergüenzas, y los he visto de un lado, los he visto del otro, los he visto lejos y los he visto cerca. Pero también he ido conociendo gente que verdaderamente es heroica. Yo les digo que el grupo de 1+1, el grupo de 300, las señoras del Frente Femenino, en fin, cada uno tiene su propio pensamiento, no somos iguales, por eso vamos a mantener nuestra individualidad, pero al final vamos a hacer, si Dios quiere, que las cosas cambien, siempre y cuando la apatía, porque me encanta eso, la próxima vez que dé esta conferencia vamos a agregar la palabra apatía y aclarar ciertamente que hay dentro de todas las iglesias gente muy buena, pero también hay gente ya totalmente corrompida. Hemos cambiado el término, aquí la gente dice corrupta, ¿no? Dice corrompida, porque es alguien que no nació en la corrupción. El que nace en la corrupción es corrupto, porque toda la vida lo ha sido. Pero el que no era corrupto, sino que era una persona sana y de repente se corrompe, está corrompido. Y esa es la expresión correcta, aunque ya no me gusta el castellano así. Fíjense que el tema puede parecer, y de hecho puede ser teóricamente pues como tedioso, pero creemos que es bien importante y creemos que debemos trabajar sobre esto. Héctor, ibas a comentar algo. Solamente un comentario para el señor, con las disculpas del caso. ¿Qué podemos hacer? Hace el día 7 de mayo, una presentadora de televisión, Milena Mayorga, a quien no conozco, hizo un comentario en redes sociales con respecto al coronel Domingo Monterrosa. Inmediatamente, toda la intelectualidad de izquierda y ese grupúsculo de pseudointelectuales social confusos, como yo les llamo, de derecha, brincaron a atacarlo. Fue furibundo el ataque. Cientos de personas de izquierda y algunos supuestamente de derecha que estaban releyendo la historia de la masacre del Mozote y condenando el constructo histórico de la masacre del Mozote, en el que dice que la Fuerza Armada es asesina, que cada coronel es un asesino,
que cada general es un violador de los derechos humanos y que cada soldado ha masacrado gente. 2 o 3 o 10 personas saltamos a decir algo a favor y nos cayeron también. Directos intelectuales, periodistas, gente de derecha. Entonces, ¿qué podemos hacer? Como acaba de hacer acá el señor, aclarar eso. Hay una publicación en el Diario Latino, yo no estoy justificando algo que no viví, pero hay una publicación en la que se aclaran muchos de los temas de la lamentada masacre de Mozote. De esa nadie sabe. Nos tragamos humildemente la historia a la que yo llamo la fábula oficial. Ellos escriben esa historia y de este lado la compramos. Y si empecé diciendo que soy de derecha, precisamente porque soy de derecha, y soy católico, y soy pro vida, y estoy orgulloso de serlo, porque también otra serie de conceptos de una supuesta derecha, que es a lo que Gramsci llama los intelectuales infiltrados, andan predicando un montón de vainas que solo sirven para dividir a la derecha. Ya nadie sabe qué es eso. Ahí hay de todo, dice. Y eso genera lo que el mismo cura cardenal acaba de decir en un comunicado. La derecha perdió la identidad partidaria porque hoy cualquier dundo dice cualquier cosa y todo el mundo dice amén. Amén. Gracias por la segunda oportunidad. Quiero comentarle respecto a mí. He venido siguiendo las dos polarizaciones que tenemos en este momento, y también siguiendo a los del medio que van para allá y van para acá, por Martínez, por toda la cuestión. Anduve anteriormente en marchas allá por el 77, 78, 79, era un estudiante, y desde ahí vengo viendo esta parte. Ahora yo le decía a un compañero de que hemos llegado al punto en que ya basta de tweets, basta de mensajes. Ciertamente es importante porque manda algún tipo de mensaje para nosotros, pero ha llegado un momento en que los que no queremos estar en política directa, por esos malos pensamientos que teníamos, de que me encantó, hago un paréntesis, por favor, de que es cierto, todos pensamos que cuando llegamos a la política nos vamos a corromper, pero no es cierto, nos vamos a llenar, pero hay que lavarnos las manos, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta eso, pienso que ha llegado el momento en que debemos empoderarnos en el destino del país y empezar a lidiar con estos bandos que nos van a llevar a la destrucción. Por eso es que yo hoy mismo, ya pensándolo desde hace buen rato, ya firmé la ficha, porque voy a empezar a trabajar directamente. Gracias. Bueno, señores, muchísimas gracias por su tiempo. No hay nada más importante que alguien pueda regalar que el tiempo. Eso no se recupera. Así que les agradecemos su interés y les suplicamos que nos ayuden. No tenemos ahorita página de Facebook, pero nos ayuden a promover los conversatorios. El próximo martes tenemos una reunión pequeña. Agradecemos, estamos abriendo también Generación Libertad, que ya se había, Mario, no sé si ya se fue por ahí, Mario Peña. Sí, ya se fue. Mauricio, si nos quiere hablar un poquito de Generación Libertad, le agradecería muchísimo antes de terminar. Ahí estamos, aquí de frente. Bueno, tengan todos muy buenas noches. Muchos de los que estamos acá, jóvenes, sin meditar, están un poquito pasadito de edad. Queremos hacerle una atenta invitación a los que tienen hijos, primos, amigos que andan ahí por los 18 para arriba, antes de los 35, a los millennials, a los que están en las redes, también hay señores que están en las redes, pero que nos acompañen, que se vuelvan parte de este proyecto de pensamiento liberal, que se vuelvan parte de este movimiento, que no solo se quede en ponencia, sino que lleguemos a la acción, que lleguemos a incidir y que lleguemos a cambiar en un futuro pues la historia de este país.
Y yo creo que la Generación Libertad se vuelve una plataforma importante para que sus hijos, para que los primos, los que están ahí, de verdad se sumen a un proyecto que vale la pena, y no es un proyecto político, esto es un proyecto de país, esto es un proyecto donde todos nos tenemos que sumar. Así que cualquier cosa se pueden abocar a los más bichitos que ven acá. Somos parte de la Generación Libertad, y con mucho gusto nosotros podemos darle más información sobre lo que vamos a estar haciendo, lo que vamos a hacer en esta semana y lo que se viene probablemente en el próximo mes, que puede dejar huella como una de las primeras acciones de Generación Libertad. Solamente, gracias. Gracias.